Hoy, Viento del Norte, en la actividad 199, nos va a traer un tema muy rarito para todos nosotros, ¿verdad? como decía Gonzalo. Bien, este tema va a ser la poesía trovadoresca, analizando el discurso y comprendemos el texto. Todo ello de la mano de Gonzalo Llamedo, profesor de Filología Románica de la Universidad de Oviedo. Él nos dijo que nos iba a hablar de la lírica románica medieval, una poesía que se desarrolla en la Edad Media y que nos va a llegar a través de trovadores y trovadoras occitanos, con unos temas tan interesantes como puede ser el amor cortés, un amor noble, secreto, inalcanzable, adúltero. Fíjate todo lo que aprendimos, Gonzalo. Bien, después también esta literatura va a hablar de unos temas de caballería, de los conflictos bélicos, de aventuras, y vamos a reflexionar sobre algunos aspectos importantes que nos van a ayudar a la comprensión. El currículum de Gonzalo es el siguiente: es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Oviedo, doctor en Investigaciones Humanísticas. Tiene diversos máster en lengua española y lingüística y formación del profesorado. Actualmente es profesor de Filología Románica y de Filología Italiana en la Universidad de Oviedo y desempeñó varias funciones en universidades internacionales, públicas, privadas y asociativas de Milán y Lisboa. Fundamentalmente, su labor investigadora se concentra en el estudio de la intercomprensión en el ámbito del romance y en el tratamiento de las lenguas romances minorizadas, sobre todo con especial atención al asturiano. Me consta que tiene verdaderos estudios sobre ello. Igualmente se fue interesando por otros temas transversales, como fueron los discursos del cambio social, discurso del silencio, realizó diversos cursos de verano, con programas de divulgación científica, y sobre todo quiero recalcar que fue nuestro profesor de PUMUO de la Universidad de Mayores, que saben que soy una fiel defensora. Hoy estamos aquí muchos de los alumnos de él, que nos dio clase el curso pasado en el último semestre del año. Nos dio clase de esta literatura, estuvimos haciendo nuestros pinitos, ¿verdad?, con el amor cortés. Incluso nos atrevimos a hacer alguna poesía. No me atrevo a contar ninguna porque la verdad es que era terrible, pero bueno, aprendimos mucho. Guardamos un buen recuerdo de él. Bien, simplemente decirles que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde tan terrible y lluviosa, y gracias a él sobre todo, porque ya le habíamos cambiado esta fecha varias veces, tuvimos varios contratiempos y por fin hoy vamos a disfrutar de su charla. Muchas gracias, Gonzalo, y vamos a disfrutar. Gracias. Muchas gracias. Hola, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, noches. Muchísimas gracias. Quiero comenzar agradeciendo a Viento del Norte todas las molestias que se lleva tomando ya durante largas semanas. Bueno, en representación de Viento del Norte ha estado María Jesús, sobre todo, ¿no?, por familiaridad, porque ya nos conocíamos, y ha estado muy pendiente en estas semanas y se lo agradezco un montón. Son muchas las atenciones que estáis teniendo conmigo y bueno, me siento muy halagado y espero poder, bueno, corresponder, ¿no?, de alguna manera. Agradezco también muchísimo a todas las personas que habéis dedicado pues una hora, ¿no?, hora y algo, lo que nos pueda llevar a venir aquí y a escuchar. Bueno, pues voy a acercar un poco la temática que trabajamos en el aula del PUMUO. Evidentemente, claro, no tengo el mismo tiempo, ¿no?, que tuvimos 30 horas para trabajar con una asignatura y un taller. Entonces, en realidad, yo creo que lo que podemos es familiarizarnos un poco, ¿no?, con el contexto y ubicarlo dentro del ámbito de la filología románica, ¿no?, que es un poco pues donde yo me muevo.
A mí me gusta siempre pensar en la filología dentro de las humanidades, ¿no? Que recordemos un poco qué función cumplen las humanidades. Puede haber diferentes definiciones, pero yo creo que lo fundamental, lo que distingue las humanidades es esa búsqueda de un espíritu crítico. O sea, las humanidades nos hacen reflexionar, nos hacen pensar en el ahora, gracias a diferentes, ¿no?, documentos que podemos consultar, no solo documentos, ¿no? Pero cuando nosotros miramos al pasado, por ejemplo a la literatura medieval, lo hacemos también pensando en que eso después nos pueda enriquecer, ¿no?, nuestro presente. Entonces yo creo que las humanidades se caracterizan por eso, por fomentar ese espíritu crítico, ¿no? Dentro de las humanidades, de estas disciplinas que se dedican a albergar esa creatividad, a recoger el legado, tenemos la filología románica. La filología románica, imagino que algunas personas a lo mejor ya conocen, ¿no? Está caracterizada por interesarse por las lenguas y literaturas románicas, que son aquellas que derivan del latín. Pero no nos interesamos por la lengua y por la literatura de una manera estática ni abstracta, nos interesa entenderlas en contexto. Por eso nos importan mucho los procesos históricos y nos importa la cultura, porque al final detrás de esas lenguas y de esas culturas están las personas, y eso es lo fundamental. En este pequeño mapa podemos ver en azul todos los lugares donde hay un pozo cultural romance, donde hay lenguas, literaturas, romances, y por lo tanto todo eso es objeto de estudio de la filología románica. Es un montón, un montón. Por eso, aunque los primeros que se dedicaron a estudiar la filología románica intentaban abarcar todo, porque eran mentes además privilegiadas, con el paso del tiempo nos hemos ido especializando, ¿no?, y compartimentando en cierta manera el saber para poder llegar. Esta es la parte de ese legado romance que tenemos en Europa, sobre todo, donde hablamos lenguas romances, donde hay literatura romance, y no solo, porque en otros sitios donde estuvo el Imperio Romano, después quedó una huella, ¿no? Por eso, por ejemplo, ahora cuando visitamos Reino Unido y sabemos que se habla inglés, ¿no?, que es una lengua germánica, igualmente quien estudia inglés se da cuenta enseguida de que hay palabras que tienen un significado, ¿no?, que nos recuerda al nuestro, porque la base es latina, porque allí también estuvo el Imperio Romano. Nosotros, nos concentramos sobre todo en las lenguas romances, ¿no?, y sus literaturas, y a eso lo llamamos Romania. Esta es la Romania que llamamos vieja, donde estuvo el Imperio Romano, porque claro, en América no estuvo. ¿Y por qué tenemos lenguas romances ahora en América? Porque después nosotros, ¿no?, llevamos allí, mediante las conquistas, ¿no?, nuestro legado. Entonces, aquí estamos nosotros en esa Romania, y las literaturas románicas medievales, en realidad las trabajamos en esta área, ¿no?, porque en aquel momento todavía no conocíamos América, ¿no? Bien, ¿y qué es esa literatura románica medieval dentro de la filología románica? Llamamos literatura románica a la que está escrita, ¿no?, y no solo en lenguas romances, a los textos, ¿no?, romances tanto orales como escritos, desde que emergieron las lenguas romances hasta la actualidad. Nos importa todo ese legado que tenemos en lengua romance. Si hablamos de literatura medieval, entonces llegamos hasta mitad del siglo XIV. Más o menos diríamos que lo fundamental está entre los siglos XI y XIV, porque entre los siglos IX y XI es un periodo de transición en el que las lenguas romances están emergiendo desde el latín y van poco a poco consolidándose. Entonces, la literatura medieval, la literatura románica medieval, aquella que más esplendor ha tenido, ¿no?, sobre todo la podemos ubicar en los siglos XII, XIII, XIV. Hablo de la románica, la que comparamos.
Nosotros después sabemos que seguimos teniendo literatura hasta el día de hoy, ¿no? Y establecemos unos periodos para estudiar esa literatura. ¿Por qué se caracteriza la literatura románica medieval? Yo, bueno, pongo la imagen de una madeja un poco para que pensemos en lo importante que es la conexión en la literatura medieval. Porque nosotros ahora esto lo entendemos muy bien, tenemos internet y estamos continuamente conectándonos en red. Y hablamos continuamente de la globalización, ¿no? De cómo una cosa que pasa en China nos afecta aquí y una cosa que pasa aquí afecta, pues no sabemos dónde, ¿no? La Edad Media era un poco así, no entendía de fronteras a la hora de expandir esa cultura. Pero por el medio hemos tenido una historia, ¿no? Que nos ha llevado a establecer muchas fronteras, a crear naciones, a estudiar de manera compartimentada el conocimiento y crear una literatura española, una literatura francesa, una literatura, ¿no? Un poco organizando en función también de los territorios. Lo mismo hemos hecho con las temáticas y los géneros. Hemos intentado clasificar y hemos querido clasificar lo que era poesía, lo que era teatro, lo que era narrativa. Hemos intentado darle a todo una etiqueta, porque desde que nacieron las ciencias, bueno, pues hubo corrientes muy fuertes de estudio que se dedicaban a intentar, ¿no? Analizar de manera muy precisa aquello que se estudiaba y a clasificarlo. Esto nos ha llevado en ocasiones a clasificar demasiado, a tener una fiebre por querer encajar cada cosa en su sitio. ¿Y qué pasa cuando estudiamos los textos medievales? Que a veces encontramos textos en los que pues no es tan fácil definir qué género tenemos delante, porque hay algunos aspectos que pueden coincidir más con lo que nosotros entendemos por lírica y otros que decimos, bueno, pues esto se parece más a la narrativa. Bueno, en cierta manera vemos enseguida cómo en la literatura medieval hay una continua conexión, ¿no? de los elementos, también de los personajes y de los temas. La literatura medieval se interesa por unos temas en concreto que vamos a ver más adelante y esos los podemos ver no solo en un género, podemos ver que hay amor, que era un poco el tema de nuestra asignatura, ¿no? En el PUMUO. Hay amor en la poesía, hay amor en la narrativa, hay amor en más de un género. También hay conflictos, ¿no? Hay conflictos en la épica, hay conflictos en la novela. Entonces, no está tan clara esa división. Bien, ¿cuáles han sido un poco los géneros, ¿no? que se han normalmente caracterizado dentro de esta literatura medieval? Aunque tengamos presente que a veces no es tan fácil, ¿no? incluir cada cosa en su sitio. Por un lado está la lírica, ¿no? La lírica que nos habla del sentimiento. En la literatura románica medieval hemos distinguido dos tipos de lírica. La lírica aristocratizante, que tiene así un nombre un poco, ¿no? ¿A qué nos suena aristocratizante? Al poder, ¿no? Nos suena a lo aristocrático, ¿no? Esa poesía que está pensada para la corte, ¿no? Para quienes tienen un poder, quienes en realidad encargan en ocasiones ese tipo de literatura. Y es una literatura que nos va a hablar precisamente bueno, pues de cuestiones que les interesan a quienes tienen poder, ¿no? Entre ellas el amor, un entretenimiento, ¿no? El amor cortés, que os puede sonar a lo mejor. Es una literatura que se basa también en esas altas clases sociales, que se sitúa, que utiliza la corte como referente. Y luego tenemos otra literatura más popular, que es aquella que, bueno, pues representa a otras clases sociales, también tiene otras temáticas que a lo mejor no interesan a la alta clase social, porque hay unos problemas mundanos que a quien está arriba no le afectan y por lo tanto, ¿por qué quiero yo escuchar esa literatura? ¿No? Estas dos literaturas conviven en cierta manera dentro del ámbito romance. A veces ubicamos en un espacio geográfico, ¿no? O así nos lo han hecho ver en el instituto, ¿no? Hemos ubicado muchas veces la aristocratizante en el sur de Francia
y la popularizante en Galicia. No sé si nos suenan las cantigas de Amigo, por ejemplo, ¿no? Cuando nos hablaban de las cantigas de Amigo. Pero en realidad hay una conexión también entre ese mundo del sur de Francia y ese mundo de Galicia. Ha habido una conexión que quienes estudian la literatura románica ya han evidenciado. ¿Cómo lo han hecho? Pues pensando, por ejemplo, en el Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago conectaba a las gentes. Y entonces, personas del sur de Francia, haciendo ese trayecto, llegaban también a estas zonas de la península ibérica donde nos encontramos, ¿no? y a Galicia. Bueno, que me enrollo y no llego luego. La épica. ¿De qué nos habla la épica? La épica es otro género que yo creo que cuando estudiamos literatura medieval también nos suelen presentar. El Cantar de Miocid, ¿no? Por ejemplo, ¿nos suena? Bueno, ¿y qué busca esa literatura? Pues esa literatura busca representar un episodio que a la sociedad le resulta particularmente interesante y que tiene que ver con un conflicto. Normalmente hay un conflicto, ¿no? Hay unos bandos enfrentados. ¿Quién cuenta la historia? Podemos pensar que el ganador, pero en realidad el cantar épico, uno de los que tiene más fama, que fue el primero en lengua romance, escrito bueno, no exactamente en francés, pero vamos a dejarlo ahí, en Francia, la Chanson de Golan, en realidad cuenta una derrota, pero cuenta una derrota de una manera tan apasionada que el que la escucha parece que está escuchando una victoria. Esta literatura lo que busca es involucrar al pueblo, y lo involucra contándole una historia en la que se sienta identificado. Y es una historia normalmente violenta, pero que está, bueno, pues justificada un poco por las circunstancias, ¿no? Circunstancias políticas, también porque Dios así lo quiere, ahí está la religión. El romance nos suena porque la literatura española, ¿no? La castellana, ha tenido, bueno, bastante en consideración el romance gracias a algunos filólogos importantes que hemos tenido en España. Bueno, uno de ellos que a lo mejor nos suena, Menéndez Pidal, ¿no? Que fue un referente, ¿no? de la literatura española y de la filología hispánica. Menéndez Pidal decía que los romances derivan de la épica. Es decir, son pequeños fragmentos en verso que repiten aquello que más le gustaba al público escuchar. Aquello que, bueno, pues en cierta manera identificaba más la historia. Y a partir de ahí, según Menéndez Pidal, luego se crearon romances de otras cosas, de amor y de otras temáticas. Esta es una teoría, ¿no? Pero que ha sido igualmente, bueno, pues bastante repetida después en el tiempo. Hasta aquí, épica y lírica fueron los primeros géneros medievales que encontramos en lengua romance, que se desarrollaron en lengua romance. La lírica, primero en occitano, ¿sabe? ¿Nos suena occitano? Provenzal, a lo mejor nos suena, no solo de los jabones estos que anuncian, ¿no? Una lengua del sur de Francia, ¿no? Pues el provenzal era la lengua de los trovadores, la de la lírica, ¿no? Se asociaba un poco a ese imaginario. La épica, sin embargo, se asociaba más al francés. Bueno, pues siglos XI y XII se desarrollan estos dos géneros y aparece la novela y empieza a triunfar, sobre todo en lengua romance, a partir de la mitad del XII. Cuando ya la épica ya llevaba un recorrido un poco largo. ¿Y por qué triunfa la novela? ¿Qué nos ofrece la novela que no nos ofrecieran las anteriores? Pues la novela sabe conjugar muy bien esos dos mundos que explotaban la lírica y la épica, el amor y la aventura, la acción de la épica y el amor de la lírica. Y aquí se funde en la novela. ¿Qué novelas triunfan más? Pues las que giran en torno a la corte del rey Arturo, por ejemplo, ¿nos suena? ¿Qué pasa en esa corte? Pues la corte representa el orden. Fuera de la corte está lo que no se conoce.
Y claro, a lo que no se conoce uno pues le puede tener un cierto respeto y a veces miedo, sobre todo en aquel momento, porque del más allá, de lo que nos separa de la corte, venían los enemigos. Entonces, venía lo que considerábamos, bueno, pues salvaje, peligroso, ¿no? Distinto de nuestras normas y de nuestra manera de vivir. Pues la novela interesa porque explota ese más allá, porque los caballeros salen fuera de los límites de la corte y allí encuentran la aventura. Entonces, claro, al público le interesa saber qué hay más allá, ¿no? Y en cierta manera un poco imaginar. Pensemos que la sociedad medieval vive la literatura más allá del entretenimiento. Es también una esperanza, en cierta manera, porque estamos en un momento duro. Es un periodo en el que hay muchos conflictos y en los que hay carencias importantes también, hay hambre también, ¿no? Bueno, es decir, hay una estructura social dura y la literatura es esperanza. La literatura nos evade y la novela precisamente juega mucho con eso. Luego tenemos la narrativa breve. Bueno, estoy haciendo así un repaso rápido de lo principal. La narrativa breve se caracteriza por 4 cosas. Breve, como su nombre indica. Simple. Tiene que ser una historia que lleve a un desenlace claro, sin muchas complicaciones. Tampoco demasiados personajes. Delectatio, ¿esto qué es? Deleite, que entretenga fundamentalmente, que enganche. Y verosimilitud, que parezca creíble, aunque me estés contando algo que sabemos que no es así, pero que parezca, cuéntamelo de tal manera que me entretiene, me engancha y me resulta hasta creíble, ¿no? Y luego está el teatro, que curiosamente, bueno, pues el teatro a lo mejor tardó más en brillar, pero tenemos que pensarlo de esta manera. Toda esta literatura se transmitía fundamentalmente de manera oral. La mayor parte de la población era analfabeta. La literatura se socializaba. Ahora estamos volviendo a eso. Ahora estamos volviendo a la poesía en los bares, ¿no? Y esto ya se hacía en la plaza en la Edad Media. Entonces, en cierta manera la literatura, independientemente del género, era ya bastante teatralizada. La sociedad medieval, de hecho, es una sociedad de ritos. En la plaza pensemos en la quema de brujas, por poner un ejemplo un poco exagerado, ¿no? Es decir, hay ese espíritu de involucrar al público, de socializar la literatura, y entonces, pues el teatro, ahora vemos muy clara la diferencia, ¿no? En el teatro, porque sabemos que eso está pensado para ser representado y eso implica una estructura y unos juegos. Pero en aquel momento, pues hasta la poesía se teatralizaba. Quien la interpretaba jugaba con la música, jugaba con la entonación, con la vestimenta. Entonces no había a lo mejor, bueno, pues tanta diferencia, entre comillas, ¿no? En ese sentido. El teatro surge en parte también como apoyo a la propia Eucaristía, como en partes de la misa se representaban escenas también. De hecho, la primera obra que conservamos es el Auto de los Reyes Magos, en español, que es un pequeño fragmento en el que los Reyes Magos van a adorar al niño Jesús. O sea, es un fragmento que sabemos que forma parte de ese mundo de la religión, ¿no? Bueno, estos eran un poco así los géneros que se han ido destacando, que unos autores lo ordenan de otra manera, otros de otra. Como todo lo complejo, pues no hay una sola visión de las cosas, ¿no? Pero vamos a pensar un poco en qué retos nos plantea esto que ya ha sido muy estudiado hoy en día, ¿no? Bueno, esta me la salto porque os lo voy a explicar mejor con la siguiente, para no perder demasiado tiempo. Quienes piensan ahora en la literatura se dan cuenta de que en el estudio filológico hemos cometido 2 errores bastante importantes. Uno es que los filólogos trabajen el texto desde su campo
que los historiadores trabajen el texto desde su campo, que los musicólogos trabajen el texto desde su campo y cada uno de manera parcelada trabaje el texto, en lugar de buscar un trabajo conjunto. ¿Por qué? Porque yo como filólogo, como no tengo competencia en música, pues digo, yo me voy a centrar en lo que sé, y el otro se centra en lo que sabe, y el otro en lo que sabe, pero no llegamos a las mismas conclusiones, aunque sumemos el trabajo de todos por separado. Porque cuando yo hago la interpretación del texto que estoy analizando solo desde la filología, pues a lo mejor ya dejo alguna cosa importante. Y si el musicólogo lo hace desde esa parte musical, pues dejará otra. Y sin embargo, cuando creamos trabajos en común, nos ayudamos. Y el resultado, pues tiene otro carácter, ¿no? Y por otro lado, otro de los problemas fundamentales fue estudiar los textos pensando que lo que teníamos delante era lo que había. Y en realidad no, porque ¿cómo se compartía esa literatura? Oralmente. ¿Es igual leer una cosa que interpretar una cosa? Pregunto. No, porque cuando yo estoy comunicando oralmente, puedo utilizar los gestos, el tono. Puedo utilizar una serie de recursos que por escrito no tengo. Por escrito utilizaré otros, por supuesto, pero no son los mismos. Entonces, si yo analizo un texto, que en realidad son muy importantes, gracias a que los hemos conservado, tenemos mucha información, por supuesto, pero si yo analizo un texto y me detengo ahí, no voy a llegar a comprender del todo lo que era aquello, porque estoy saltándome unos pasos. Entonces, hemos hecho esto durante mucho tiempo y seguimos haciéndolo. No es que no tenga valor, simplemente pues no lo estamos contemplando todo, ¿no? Bueno, las consecuencias las he dicho ahora mismo. Necesitamos cambiar el enfoque, que no quiere decir renunciar a lo que se ha hecho. Gracias a los análisis filológicos tan meticulosos que se han hecho en los siglos XIX y XX, hemos comprendido mucho mejor los textos. Se han hecho ediciones muy buenas y claro, la manera de entrar en este mundo es por el texto, porque es lo que tenemos. Yo no conservo una grabación oral de una persona del siglo XII y tampoco puedo ir a preguntarle a nadie del siglo XII, oye, ¿tú cómo hacías tu trabajo cuando comunicabas esta literatura? ¿No? Evidentemente no se puede, ¿no? Entonces el texto es fundamental, pero la diferencia está en saber que no es el centro del análisis, es un apoyo. Porque, ¿creéis que se ponía por escrito todo lo que se reproducía oralmente? No, porque no siempre había esta posibilidad. ¿Quién podía poner por escrito algo? Quien tenía acceso a la cultura, ¿no? Quien era capaz efectivamente de redactar. Eso era una minoría. Después eso costaba dinero, claro, también, ¿no? Entonces, no todo se ha conservado por escrito, no todo se ponía por escrito. Y después, cuando alguien lo ponía por escrito, lo modificaba necesariamente, porque yo no puedo escribir un gesto, no puedo. Hemos intentado en los textos reflejar en cierta manera algunas cosas importantes. Por ejemplo, gracias a que existe el verso, nosotros, ¿qué queremos hacer con el verso? Estamos en cierta manera reflejando que ahí hay una manera de comunicar diferente que con la prosa. Hemos generado recursos en la escritura para hacerlo, pero no es lo mismo. En dejar de pensar que el texto lo es todo y intentar intentar examinar, que no es lo mismo, ¿no? Cómo era esa situación comunicativa. Que nos pongamos en la piel de aquellos trovadores, por ejemplo, que están comunicando una poesía en voz alta y que pensemos en todas las condiciones
que caracterizan esa situación. Eso es mucho más complejo, por supuesto es más complejo y por eso da más miedo. Y la equivocación puede ser mucho mayor. Porque claro, ¿qué tengo que saber? Pues tengo que saber, por ejemplo, qué persona estaba comunicando eso. ¿Esa persona tenía conocimientos? ¿Era la primera vez que lo hacía? ¿Qué estrategias utilizaba? ¿Quién está escuchando? ¿Ese público está habituado a escuchar este tipo de poesía? ¿Conoce ya los personajes, los temas de los que se habla? ¿Hay música o no hay música? ¿Quién comunica es hombre o es mujer? Hay muchas cuestiones por ahí, ¿no? Bueno, pues a eso nos ayuda un enfoque de trabajo que se llama análisis del discurso. El análisis del discurso, bueno, como su nombre indica, consiste en intentar entender cómo es una situación comunicativa. Y esto lo aplicamos hoy en día en muchos ámbitos de nuestra vida. De hecho, voy a poneros aquí un ejemplo más claro. Esto es en la actualidad. Lo hacemos con nuestros políticos. Queremos saber, por ejemplo, lo que comunica un político en las redes sociales, si es verdad o es mentira, y eso se está analizando. Analizamos el discurso de los políticos, que es su manera de comunicar. Por ejemplo, cuando hay debates en la televisión y salen los 3 o 4 que se presentan como candidatos, ¿no? Y empiezan a discutir sus programas, luego viene un experto en no sé qué que nos sale en el telediario diciendo que fulanito estaba nervioso porque cogió el bolígrafo y el otro cogió no sé qué y dijo no sé cuánto. Están analizando el discurso, están analizando la situación comunicativa. Esto lo hacemos con la política y lo hacemos con otras muchas cosas. Utilizamos las redes sociales para ver cómo la gente crea discursos de odio. ¿Esto qué quiere decir? Pues para discriminar a una persona por algún motivo. Y eso se está analizando hoy en día. Bien, pues lo mismo podemos hacer con la literatura medieval. Pero claro, ¿qué problema tenemos? Que yo, el discurso de los políticos que está grabado en la televisión, lo puedo escuchar las veces que lo necesite. Y entonces, y puedo verlo, puedo volver a verlo. Entonces tengo ahí un material que me va a ayudar. Sigue sin ser simple, tiene igualmente su enjundia, pero tengo un material que me ayuda. Ahora, yo quiero analizar cómo era la situación comunicativa en una plaza en el siglo XII con un trovador y un público, ¿y cuál es el problema fundamental que tengo? Que yo no puedo ver esa escena y yo no puedo registrarla, ¿no? Entonces, tengo que pensar en, decía, ¿no?, una profesora mía, Rosa Medina, que se dedica precisamente a esto. Ponerme las gafas de la Edad Media, que no son, esto es un poco una metáfora, ¿no? Hay que intentar ponerse las gafas de la Edad Media. ¿Eso qué quiere decir? Pues tengo que intentar pensar cómo aquella gente funcionaba, cómo funcionarían entonces, ¿no? ¿Cómo es el pensamiento de esta gente? Digo esta gente, parece que lo digo de manera despectiva, pero no, es una manera de generalizar. ¿Qué sensibilidades tenían? Porque si no, ¿cómo lo voy a entender? Eso es lo que se llama análisis histórico del discurso. Ponemos la etiqueta de histórico. Pues fijémonos ahora, yo cojo un poema, es lo mismo coger un poema, traducirlo y decir, bueno, aquí está hablando de amor, que pensar, el intérprete, ¿es hombre o es mujer? ¿Qué estudios tiene? ¿Sabemos en cuántas cortes ha vivido? Porque a veces se desplazaban, ¿no?, entre corte y corte. ¿Quién paga eso que está haciendo? ¿Lo hace gratis, de manera ambulante como los juglares, o alguien está pagando? ¿Qué estrategias tiene? ¿Conoce la música? ¿Compone o no compone? ¿Vale? O sea, toda una serie de condicionantes que nos van a cambiar la película, porque de esta manera sí que me voy a hacer una idea mayor sobre lo que tengo delante. Para entender el qué, la intención. ¿Por qué esto escribe esto y qué significa esto en este momento? Contexto, la historia,
Claro, tenemos que tener en cuenta de en qué momento sucede esto. ¿Por qué la chanson de Roland, ese cantar épico que triunfa, por qué triunfa en ese momento? ¿Por qué es tan reproducido hasta el punto que a nosotros luego alguien lo pone por escrito, se molesta en ponerlo por escrito y nosotros lo conservamos? ¿Por qué triunfa? Pues entonces tenemos que pensar, bueno, claro, es que en aquel momento resulta que estos conflictos eran muy importantes. ¿Por qué? ¿No? Tenemos que hacer ese ejercicio de pensar también en aquello. Y el público no está así. El público interactúa, participa. Y un profesional que está comunicando a un público tiene que saber lo que el público quiere. ¿Qué necesita el público? ¿No? ¿Quién es ese público? ¿Qué expectativas tiene? A veces la literatura se comunicaba en una sala privada pequeña al que te pagaba, pero otras veces era lo que ahora se llama una performance, ¿no? Que es, bueno, en fin, una producción, una interpretación, ¿no? Entonces hemos aprendido alguna cosa, ¿no? Gracias al análisis del discurso. Pensamos cómo era aquel mundo y en realidad son cosas que ya sabemos. ¿Cuántas veces nos han dicho en historia, desde que éramos pequeñas y pequeños, que la sociedad medieval es una sociedad feudal? Nos lo han dicho, ¿no? Y yo cuando leo un texto medieval, cuando cojo una edición moderna, una edición adaptada, por supuesto, porque nadie se pone a leer un manuscrito, ¿no? Salvo que sea alguien experto. Cuando yo cojo, pues eso, el Cantar del Mío Cid y leo esta edición que está pensada para un público general, yo estoy en realidad imaginando esto, me estoy dando cuenta de que estamos ante una sociedad feudal. ¿Y cómo se representa eso en el texto? ¿De qué nos habla el Mío Cid, por ejemplo? Pues la historia del Mío Cid es una historia que consiste en que Rodrigo Díaz de Vivar recupere su honra. Una honra que pierde en dos momentos. Primero la personal y después la familiar, cuando vejan a sus hijas. Bien, ¿por qué es importante la honra? Porque en una sociedad feudal estamos continuamente valorando la lealtad, ¿no? Y la posición. Todo el mundo tiene una posición, el que está arriba, arriba, y el que está abajo, abajo, ¿no? ¿Y por qué es revolucionario el Cantar del Mío Cid? Porque vemos en este caballero que con su esfuerzo y su tesón, él consigue recuperar la honra y ponerse de nuevo arriba. Y eso es algo que va contra el feudalismo, porque en el feudalismo nadie se puede mover de su posición. Y el Cantar del Mío Cid nos está diciendo que tú con tu esfuerzo, con tu tesón, con tu honra personal, siendo un buen caballero y demostrando buena fe y buena lealtad, básicamente puedes llegar a lo que necesites. O sea, es moderna en sí misma esa lectura, porque nos ofrece unas posibilidades que los estamentos del momento no nos están ofreciendo. La corte como símbolo de orden, la religión, esa separación entre lo conocido y lo desconocido, lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué está bien? Seguir las normas. ¿Qué normas? Pues las del feudalismo, ¿no? El rey ¿quién es? El rey al final es el representante del poder en la tierra, representante, y por encima ¿quién está? Dios, ¿no? Entonces yo tengo que adorar a Dios, pero tengo que respetar al rey. Y después, bueno, pues en fin, los siguientes estamentos, ¿no? Cuando yo salgo de la corte, cambian las reglas, porque ni hay rey, ni hay estamentos. Entonces ahí está lo que teóricamente estaría mal, lo salvaje, lo desconocido, pero también está la oportunidad de imaginar otra cosa. Y entonces ahí nos llega la aventura. ¿Qué les interesa al público medieval? Bueno, pues por cómo se han ido difundiendo toda esta literatura, hemos visto que interesaba, entre otras cosas, el amor, la aventura, la caballería, la muerte. Y esto no lo podemos entender si no pensamos en la historia y en el contexto del momento.
¿Por qué interesa la muerte y el conflicto? Porque forma parte del día a día. Ya quisiéramos que no fuera así, pero es una sociedad muy bélica. La caballería, la maravilla, a pesar de todo, pese a que tienen una conciencia muy marcada de las reglas, la maravilla es muy importante. Lo fantástico se integra con lo real. Esta sociedad es teocentrista, Dios está al centro, ¿no? Pero igualmente siempre hay esa posibilidad de que lo que yo no consigo explicar por medio de lo racional, ¿no?, ni de la propia fe que le tengo a Dios, pues parece que hay otras cosas, ¿no? Hay un mundo de lo monstruoso, en cierta manera. Y si yo cojo los libros de los animales que ellos retrataban en la Edad Media, que se llaman bestiarios, pues ahí aparecen animales que son animales fantásticos. Y aparecen animales fantásticos junto con animales reales descritos con total naturalidad. Estos son los estímulos principales que encontramos, la fe y la honra. Eso es lo que mueve, los grandes poderes que mueven las historias en todos estos géneros, en realidad. ¿Y qué lecciones hemos aprendido sobre la lírica? Bueno, de la lírica, pues por ejemplo, es importante entender ese contexto histórico, ¿no? ¿Por qué la lírica se desarrolla con acierto en el sur de Francia y llega un momento que se agota, pero luego se expande por Italia y nos llega también a la península ibérica y a la literatura española? Pues hay un acontecimiento histórico que es el que provoca esto, que influye en esta situación. Si nosotros solo valoramos la literatura y el texto, pues no vamos a entender. Pero si pensamos en la historia y en lo que pasa, entonces ahora a lo mejor lo entiendo un poco mejor. Porque hubo un momento ahí que marcó el futuro de los trovadores. Y fue una cruzada, una batalla, que luego dio lugar a más cruzadas, que no sé si nos suena... sí, también se llama, cruzada, ¿no? La cruzada contra los albigenses. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues en el sur de Francia había un grupo social que se llamaban cátaros. Los cátaros son ha sido definido, ¿no?, como una secta religiosa, por la Iglesia Católica ha sido definido como una secta religiosa, y el Papa Inocencio III pues los quiso expulsar del sur de Francia, y entonces incentivó que hubiese una cruzada en el sur de Francia contra los cátaros. Algunos trovadores eran cátaros, no todos, pero se sabe que había trovadores cátaros. ¿Y los cátaros en qué creían? Pues creían en que había un dios bueno y un dios maligno, por ejemplo. No creían en sacramentos como el bautismo. Entonces, claro, la Iglesia Católica no estaba de acuerdo con esa religión cátara, que consideraban una herejía, y por eso quisieron perseguirlos. En esa cruzada murió mucha gente y murieron trovadores, y otros tuvieron que irse del sur de Francia para poder sobrevivir. Y entonces se fueron al norte de Italia y se fueron por la península ibérica, y gracias a eso nos llegó una parte de su legado, de la lírica trovadoresca. Claro, si no consideramos los acontecimientos históricos, pues es más complicado, ¿no?, entender. Bueno, yo creo que sobre esto hemos hablado también. No sé si puedo ir aligerando porque me dices, María Jesús. ¿Qué otra cosa nos ha hecho... sobre qué otra cosa hemos reflexionado mucho gracias al análisis del discurso? Sobre la importancia de la música. Los otros enfoques ya sabían, quienes estudiaban con otros enfoques ya sabían que la música era importante en la lírica, ¿no?, y en la literatura medieval. Pero quienes analizan los discursos, pues en realidad quieren poner más énfasis en esta cuestión de la música. ¿Por qué? Porque si cuando yo trabajo con los textos
hago el esfuerzo de intentar entender las diferencias entre los textos y las diferentes sensibilidades de quienes componían los textos, ¿por qué no hago lo mismo con la música? ¿Por qué parece que hablamos de la música que acompaña esos textos como si toda fuera igual, ¿no? O como si todos los trovadores tuviesen las mismas capacidades de componer música? Algunos tenían esa capacidad y otros solicitaban ayuda para poder componer esa música. No todo el mundo tenía la misma instrucción, por lo que respecta a la música. Esto nos lo dice Francesco Carapezza, que es un italiano que se dedica a trabajar precisamente con esto, ¿no? Y lo que tiene muy claro es que estas composiciones líricas, en ellas la música y el texto, lo que se nos cuenta, son indisociables. ¿Esto qué quiere decir? Que se creó todo en su conjunto, pensado para que fuese acompañado. ¿Y qué pasa? Que a nosotros hoy, claro, nos llega el texto escrito, sin la música, aunque algunos tengan notación musical, pero yo leo y no estoy escuchando la música. O sea, no recibo el mismo estímulo que recibe una persona en una plaza, cuando escucha el discurso acompañado de esa interpretación musical. Por eso no es lo mismo que yo intente tener esa misma sensación leyendo solo el texto, ¿no? Esto también nos permite, ¿no?, pensar en las situaciones comunicativas, valorar esas diferencias entre trovador y juglar, quienes eran a lo mejor, ¿no?, más profesionales, quienes eran más ambulantes, aunque bueno, la cuestión de la profesionalidad es un poco discutible, porque los juglares también tenían una fama, ¿no?, y si se ganaban la vida haciendo eso es que malos no serían, ¿no?, y tenían también capacidad. Voy a saltar un poco a alguna cuestión más antes de ir rematando. ¿Cómo sabemos sobre la vida de los trovadores? Porque claro, aquí decimos, bueno, estaría muy bien saber todo eso, pero ¿yo cómo llego a estas conclusiones, no? Bueno, tenemos algunos datos gracias a que se han escrito pequeñas vidas de los trovadores, por ejemplo, que se llaman vidas. Otros documentos que se llaman razzos, que son pequeños poemas en verso donde hay algunos datos del contexto de la época. Claro, podemos fiarnos más o menos, porque, por ejemplo, estos textos también están un poco pensados para el disfrute. Entonces, no es que sea un documento pensado para ser riguroso, ¿no? Y a veces se cuentan las vidas de los trovadores, bueno, de una manera un poco como una novela, ¿no? Fulanito estuvo en esta corte y en esta, y se enamoró de esta reina, de la otra y de la otra. Entonces, bueno, en fin, tenemos información, pero de aquella manera. Y luego están las mujeres trovadoras, las llamadas trovairits, que ahora despiertan desde hace unas décadas, sobre todo, muchísimo interés, ¿no?, porque se están rebuscando, ¿no?, la figura de la mujer en la literatura y en el caso de las trovairits en realidad es algo muy particular. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las mujeres que llegaron a trovar, a componer estos textos, eran mujeres de alta clase social, eran mujeres acomodadas, mientras que los trovadores pues los había de alta, de media y de más baja, que a lo mejor habían sido, bueno, pues contratados entre comillas, ¿no?, que estaban al amparo de un señor que sí tenía poder, pero que no tenían un rango social alto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Bernard de Ventadorn, que fue un gran trovador de referencia y que, bueno, pues su padre trabajaba en una corte, pero no eran de sangre noble. Sin embargo, ellas, las que han llegado, que se conocen, sí tenían un estatus social alto. Pensemos que estamos en una sociedad medieval en la que la jerarquía de género es clara. ¿Quién tiene poder en la familia? El hombre. Si el hombre no está, el hijo. Si el hijo no está, bueno, entonces a lo mejor la mujer, porque alguien tendrá que gestionar. Pero ¿quién tiene poder de comunicar? ¿A quién se le hace caso? ¿Quién toma decisiones?
Entonces, para que una mujer esté en esa posición de poder comunicar y de acceder a la cultura, de crear y de componer, estamos hablando de algo fuera de serie. No es el prototipo de mujer de la época, porque a la mujer de la época no se le daba esa oportunidad. Fijémonos en los números. ¿Cuántas trovadoras conocemos? 21, con 30 composiciones. Hay más de 2.500 composiciones atribuidas a hombres. Claro, podemos pensar precisamente en esta situación, ¿no? Si entendemos esta cuestión que es social, ¿no?, sobre cómo se valora a la mujer, cómo se valora al hombre, qué posibilidades se le da a la mujer y qué posibilidades se le da al hombre, pues entendemos también, en cierta manera, ¿no?, por qué hay estas desigualdades. ¿Es porque la mujer no sabía trobar? No, es porque la mujer no tuvo las condiciones para llegar a trobar. Entonces, esto también modifica la manera de componer de ellas frente a la que tienen ellos, ¿no? Bueno, quiero llegar a enseñaros una cosa, voy a saltar aquí para... Ay, no, pensé que tenía una diapositiva, perdonad. Bueno, os explico. ¿Por qué modifica? Quizá lo tengo aquí. Bueno, básicamente porque ellos, por ejemplo, conocemos mucho las composiciones del amor cortés, ¿no? ¿Nos suena lo del amor cortés? La idea de un poeta cantándole a una dama inalcanzable, esto que estudiábamos en la ESO y en el colegio, cuando fuera, eso está pensado para el hombre. Eso está pensado para el hombre, ¿no? O sea, son los hombres los que componen ese tipo de escenarios, ¿no? Una mujer puede adaptarse a esa situación y componer una canción de amor cortés, pero a lo mejor no la siente igual. ¿Por qué? Pues porque no era un género pensado para ella. ¿Dónde se sintieron más cómodas las mujeres? En el debate. ¿Por qué? Porque hay una serie de géneros que se llaman partiment, por ejemplo, ¿no?, y tensó, que son los debates, que estaban pensados para un intercambio de opiniones y de posiciones, y ahí sí se le dio más oportunidad a la mujer, a veces porque se quería contrastar hombre con mujer, y entonces, claro, ahí está la voz femenina también, y por otro lado porque era mucho más abierta a poder expresar otras cosas. Esto es lo que nos dicen algunas de las investigadoras y investigadores también que se han dedicado a analizar a las trovairits, ¿no? ¿Por qué hay tan pocas canciones de amor de la mujer en comparación con los debates? Y estamos hablando en total de 30 composiciones, que tampoco podemos establecer unas conclusiones demasiado firmes, porque a lo mejor más adelante conoceremos más. Pues precisamente porque el debate parece que se adaptaba mejor, ¿no? Bien, otra cuestión que también, y ya voy a ir concluyendo, nos ayuda mucho a entender este mundo, son los tratados. ¿Por qué sabemos que fue importante la lírica medieval? Pues porque se llegaron a crear tratados de cómo componer. Había personas de fuera de este círculo del sur de Francia, sobre todo catalanes, que querían componer al modo en que se componía en lengua occitana, y entonces para eso tenían que saber cómo componer. Y encontramos algunos tratados, estos son los títulos de los tratados, simplemente para que sepamos que existen, ¿no? En los que se nos explica no solo la gramática del occitano, sino también consejos sobre cómo tiene que hacer un buen trovador para componer una canción de amor, por ejemplo. Entonces, hemos conservado algunos y también de ahí extraemos información. Bueno, en fin, sobre los tipos de género ya he comentado alguno, la tenso y el partiment, que son los debates, y el que más conocemos es el del amor cortés, ¿no?, que era un poco el ejemplo que comentaba antes, ¿no?, del amor hacia una dama inalcanzable,
mientras que pues el poeta sueña, ¿no?, con llegar a tener el amor de ella, y en realidad esta imagen cumple precisamente con esos valores que buscaba la sociedad medieval. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la sociedad medieval? El personal, el social y el religioso. A nivel personal, yo tengo que ser honrado, buena persona. A nivel social, yo tengo que ser buen caballero, si soy caballero, ¿no? O sea, cumplir con mi estatus. Y a nivel moral, tengo que ser buen cristiano. Bien, pues en estas composiciones del amor cortés, ¿qué hace el poeta con la dama? La adora como si fuese aquello que venera. La respeta porque es inalcanzable, como respeto al rey, ¿no? Te adoro como adoro a Dios, te respeto como te respeto al rey y te amo como amo al prójimo. O sea, precisamente recorre esos tres pilares fundamentales del pensamiento medieval, de las aspiraciones que tiene una persona, ¿no? Yo te amo, te sirvo y te adoro. Y por eso es un amor tan especial. Bueno, yo creo que he hablado bastante ya. Voy a las conclusiones, porque esto, si no, me gustaría escucharos un poco. Las conclusiones, por cerrar de alguna manera, ¿no?, esa unidad entre música y texto, que no es lo mismo que considerar solo el texto. Valoramos más también la singularidad de cada voz, y no es lo mismo lo que dice una mujer que lo que dice un hombre, porque además no se trata de una cuestión de género, sino, como decíamos, de las condiciones que tenía cada cual para componer lo suyo. Valoramos las diferentes tradiciones para componer la historia, y por lo tanto no se puede trabajar solos. Un filólogo no llega, un musicólogo no llega. El análisis del discurso es un trabajo en conjunto, interdisciplinario, que abraza varias disciplinas a la vez, porque es la única manera, el apoyo, para poder llegar a comprender lo mejor posible algo que es complejo y sobre lo que no tenemos todos los datos y no vamos a poder llegar a tener, ¿no?, porque no podemos grabar un trovador. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gonzalo, por ponernos las gafas de la Edad Media a partir de la poesía trovadoresca de manera tan entretenida. Fantástico. Y por recordarnos de paso la importancia de las humanidades y el espíritu crítico, de paso. Eso. Muchas gracias. Es el momento, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Toño. Gonzalo, quiero darte la enhorabuena por la claridad y porque el tema es muy bonito y lo has desarrollado de una manera perfecta. Has empezado diciendo una frase muy importante, que en la Edad Media la literatura era esperanza, ¿no? Y efectivamente, en momentos duros, la literatura, bueno, pues siempre ha sido esperanza, pero seguramente ahí radicó, digamos, esta idea de que con las palabras se puede ser feliz. No hemos tenido la posibilidad aquí, a lo mejor, de ver algún texto de los juglares y de los trovadores que en realidad han iniciado una labor extraordinaria de buen gusto. Es decir, la lírica popular española es te deja con la boca abierta, porque antes de venir yo he estado viendo algún poema, por ejemplo, de Mendiño, que es un trovador gallego, que es tan maravilloso, y entonces
También luego he puesto la televisión y he visto las nuevas canciones que ahora se ponen de moda, que van a Eurovisión, que realmente son, desde mi punto de vista, un poco ordinarias y sobre todo de mal gusto. Yo lo que quiero preguntarte, a ver qué opinión tienes, sobre esta degradación del buen gusto en la literatura, porque efectivamente un texto hay que verlo en su música, en su contexto y en su texto. Pero yo no sé cómo ahora se pueden poner de moda todas estas cosas que se oyen. Discúlpame y muchas gracias. No, muchísimas gracias por las palabras, de verdad muy generosas, y por la pregunta. A ver, lo del texto lo pensé, pero en realidad, como hablaba del sur de Francia, están en occitano. Entonces, nosotros hemos hecho en el taller un ejercicio de ir familiarizándonos con ello, y nos ha llevado varias sesiones contextualizar eso. Entonces me parecía quizá un poco atrevido traerlo para una sesión corta, y por eso no... Pero es cierto que, claro, hablar de literatura sin los textos, pero no son solo los textos, ¿no? Podríamos poner también la música, que se ha reconstruido alguna notación musical, ¿no? Pues yo creo que tiene que ver precisamente con leer cada cosa en su tiempo. No es que ahora no podamos leer poesía, no podamos leer bueno, en fin, literatura de calidad, la hay, pero también interesan otras cosas, hay otros colectivos a los que les interesan otras cosas, y las maneras de producir y de consumir son muy variadas, y bueno, en fin, estos son debates que a veces tenemos una asignatura muy bonita de literaturas minorizadas, ¿no? Sobre aquello que no se consideró en el canon, en lo clásico, ¿no? Lo que está al margen. Y nos damos cuenta de que ahora, por ejemplo, a la sociedad le interesa una literatura que refleje cuestiones que nos importan en este momento, y a lo mejor pues nos importa, pues no sé, que haya un personaje homosexual en una novela, que la mujer sea la protagonista. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay colectivos que a lo mejor reclaman una voz que no había. ¿Eso significa tener que perder la calidad de los textos? No debería, pero yo creo que estamos en un momento de intentar buscar un equilibrio entre utilizar la literatura y la cultura en general, las series, las películas, para reflejar los valores sociales que nos importan, y seguir manteniendo pues una calidad en las cuestiones, ¿no? En lo que hacemos. Y ahora a lo mejor pues despunta, se pone de moda algo que es muy reivindicativo y con lo que la sociedad se identifica, pero no tiene la calidad que a nosotros nos gustaría que tuviese. Entonces creo que estamos todavía descubriéndonos, ¿no? en ese, no lo sé, es una opinión personal. Por aquí otra cuestión. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición interesante que nos has brindado. Al hilo de lo que decía Toño, yo creo que también tu respuesta a ese planteamiento, yo creo que también influye mucho la mercantilización de ese tipo de productos en un mercado que requiere inmediatez, que no requiere demasiado análisis, que ese producto va a tener un desarrollo temporal exiguo. Pues probablemente valga cualquier cosa con tal de corregir las cuentas de resultados de las grandes discográficas, etcétera, etcétera. Esto sin restarle valor alguno pues a la poesía urbana, a gente que rapea con unos textos formidables, actuales, inspiradores, pero no es la tónica en general. La tónica en general es un exceso de consumismo desde mi punto de vista bestial, que importa más la cantidad que la calidad. Dicho esto, refiriéndome a la cuestión multidisciplinar que tú planteabas como línea de trabajo que se está desarrollando ahora, y ese desconocimiento absoluto de su situación, sí me gustaría preguntarte si se va abriendo camino en un ámbito que suele ser bastante resistente a la modificación de sus usos investigadores. ¿O es que no queda otra? Muchas gracias. Somos muy tradicionales. Unas filologías más que otras.
Yo observo que, por ejemplo, en la inglesa siempre hay un gusto por traer nuevas corrientes. La románica y la hispánica son muy tradicionales, diría que la hispánica todavía más. Entonces, eso nos frena. Y luego hay países, porque por ejemplo en Francia se hace mucho análisis del discurso, pero en Oviedo prácticamente no se conoce. Bueno, digo Oviedo, claro, pero bueno, en España hay personas que hacen análisis del discurso. El análisis del discurso, por ejemplo, es muy fuerte en Latinoamérica, para la cuestión de lo política. Para la literatura medieval en Francia se hace análisis del discurso, pero aquí, pues, bueno, en fin, hay quien sí, quien no. Entonces es todavía... Esto no quiere decir que sea el único enfoque de trabajo, ¿eh? En general hay muchos enfoques ahora que buscan ese diálogo entre disciplinas, pero bueno, en fin, luego hay que ver los contextos. Nosotros aquí, los profesores, por ejemplo, tenemos que pasar una serie de oposiciones, por decir así, en las que se valora que tú vayas en línea recta. Entonces, claro, si tú estás colaborando con estos y con estos, a ti te penalizan. Hay que cambiar también la manera de estructurar eso. Es una cuestión de estructura también, no solo de voluntad personal, ¿no? ¿Alguna otra cuestión por ahí? No, creo que no. Pues lo dejamos aquí. Gracias otra vez por acercarte en un día como el de hoy al Barca. Y antes de marcharnos, quería recordar las dos próximas actividades de Viento del Norte. La primera es el 15 de marzo y lleva por título La paz como derecho humano, a cargo de don Carlos Villán Durán, que es presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional y que ha estado trabajando 23 años como miembro de la oficina del Alto Comisionado de la ONU. Y luego queríamos recordar la siguiente actividad, que será de martes, precisamente por eso, y será el 26 de marzo, la recordaremos en la próxima conferencia, pero bueno, para que lo vayan anotando en sus agendas, sobre todo los más fieles. Y llevará por título Ennio Morricone contra Williams, a cargo de don Manuel Ballesteros, que es profesor del Conservatorio de Música de Oviedo. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí, gracias al Casino por su ayuda y nada, buenas noches.